soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Hola mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y espero se encuentren todos muy bien. Quiero invitarles a que podamos reflexionar en una palabra del Señor. Esta se encuentra en Santiago, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Padre, tener tu palabra en nuestros hogares, Señor. Gracias porque podemos escudriñar en ella, bendito Dios, los verdaderos tesoros para nuestra vida. Gracias porque en ella encontramos el alimento que necesitamos para nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, nos hable a nuestra vida, Señor, y nos permitas tener un corazón y una mente receptiva a ella, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago, en su carta, sabemos que es muy práctico, muy directo. Él enseña al cristiano cómo tiene que llevar su fe, cómo tiene que llevar su conocimiento a la práctica. Él no se anda con rodeos, ni filosóficamente, ni se da tantas vueltas en teología, sino que él va al grano, cómo debemos ser como cristianos. Y en estos versículos enseña de unos hombres que decidieron tener un proyecto de negocio, pero cometieron unos errores. Yo veo acá que ellos cometieron 3 errores. Dice en el versículo 13, vamos ahora. Vamos ahora significa pongan atención, escuchen. Es como el profesor cuando llega a la sala y le dice: ya niños, pongan atención, escuchen. Santiago está diciendo: vamos ahora, pongan atención. Aquellos que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí Santiago está contando de unos hombres que decidieron crear un negocio, un emprendimiento, un proyecto económico, un proyecto de vida, pero ellos dijeron: iremos a tal ciudad. Ellos formaron un plan, una meta de ir y viajar a un lugar específico y también en un tiempo específico. Dijeron: estaremos allá un año y traficaremos. Esto quiere decir que dijeron: haremos negocios de distintos tipos quizás y ganaremos también, ¿verdad? Tenían todo programado, dónde irían, cuánto tiempo estarían, cuánto ganarían, qué negocios harían, pero cometieron un grave error, que en este proyecto de vida, que en este proyecto de negocio, dejaron fuera a Dios. No pusieron a Dios primero. Y eso es lo que Santiago nos muestra primeramente como error, es tener una meta para nuestras vidas, es tener un proyecto de negocio, un proyecto económico, un proyecto quizás o una meta espiritual, pero en esta meta no poner a Dios primero. Santiago nos está mostrando que es un grave error pensar que tenemos controlado, ¿verdad?, el día de mañana. Y con esto Santiago no nos quiere decir que no sea bueno programar nuestra vida o programar nuestros proyectos o formarnos metas en nuestra vida, sino que por el contrario, está muy bien, ¿verdad? Formarnos metas, y siempre hemos aprendido que es muy bueno tener metas en nuestra vida, metas de proyectos de vida, de proyectos familiares, de proyectos económicos.
y de proyectos espirituales. Santiago no dice lo contrario, sino que está diciendo que el gran error que cometieron estos hombres fue decir, haremos esto en tal lugar, en tal tiempo, pero no pusieron a Dios primero. Dios espera que nos formemos proyectos y metas, pero que siempre Él esté primero en esas metas. Los planes de estos hombres no llegaban a la eternidad. Sus metas en los negocios no se extendían a la eternidad porque tenían un límite aquí en lo terrenal. Y siempre en nuestros proyectos, hermanos, que nos fijemos en nuestras metas, siempre tiene que tener un fin eterno. Toda meta que usted se forme tiene que tener un fin eterno. Si aquella meta que usted se forma solamente tiene un fin aquí en lo terrenal, es porque estamos dejando fuera a Dios. Eso es un error, planear el día de mañana sin tener en cuenta a Dios. Podemos quizás ser emprendedores y podemos ser exitosos quizás en lo económico, pero si en ese proyecto estamos dejando fuera a Dios, nunca tendrán un buen fin. Si aquel proyecto no tiene un fin eterno, no tendrá un buen fin. Ese es el primer error que cometieron estos hombres. Proyectaron una meta, pero iba todo muy bien, pero no tuvieron en cuenta a Dios. También dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estos hombres cometieron el error número 2, que fue pensar que tenían el control del mañana. Actuaban sobre lo que no sabían. Nadie sabe el mañana, ¿verdad? Muchas veces queremos saber qué ocurrirá mañana, cómo estará el tiempo, si podremos ir a algún paseo, si nos acompañará el tiempo, ¿verdad? Si no estará lloviendo. Y queremos saber porque queremos proyectarnos, pero sabemos por la boca de Santiago y por la Biblia, siempre lo muestra así, que nadie puede saber el mañana. Nadie tiene el control del mañana. Y estos hombres pensaron que podían tener el control del mañana. Y aquí se hace una gran pregunta, ¿qué es vuestra vida? Y con esto no estáis diciendo cuál es el significado de la vida, sino que está diciendo qué es vuestra vida, cuánto dura, cuánto durará vuestra vida. Ciertamente es neblina y aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está diciendo que nuestra vida dura como lo que dura una neblina, dura como lo que dura un vapor. ¿Cuántas veces cuando nos hemos ido en la mañana, verdad? Vemos en algunas zonas neblina y luego pasa una hora o unos minutos y esa neblina de repente desaparece. Santiago está diciendo que así es nuestra vida. Pasa tan rápido y todos nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Cuán rápido pasan los años. Cuando éramos pequeños, los años parecían eternos, como que no llegaba nunca Navidad. Luego ya de ser adultos, vemos cómo los años pasan rápidamente, velozmente, y aquellos que ya se encuentran en una edad más avanzada en la vejez, ¿verdad? Cuentan que los años parece que volaran. Pasan muy rápidos los años. Y estos hombres no tuvieron en cuenta eso, de que la vida se podía desvanecer en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué es vuestra vida? ¿Cuánto durará? Este es el segundo error que cometieron estos hombres. Primero, no pusieron a Dios
en su proyecto. Y segundo, pensaron que podían tener el control del futuro. Así como la parábola del rico insensato, ¿verdad? Que dice que se vio con tantos bienes, con tantos frutos y no tenía dónde guardarlos y dijo: derribaré todos mis graneros para construir unos más grandes y así poder guardar todos mis bienes. Y el Señor le dijo: necio, hoy morirás. Solamente bastó el pensar, ¿verdad?, que podía tener el control sobre el futuro sin saber que ese mismo día su vida acabaría. Tener en cuenta esto, hermanos, en cada proyecto, en cada meta que usted se proponga, ya sea económica, espiritual, proyecto de vida, siempre debe tener primero en cuenta a Dios. El que en cada proyecto debe tener primero a Dios y Él debe ser el que guíe esta meta, este proyecto, a un fin eterno. Segundo, saber que no tenemos el control del mañana. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que no debamos proyectarnos, que debamos vivir el día a día y decir: el mañana no importa, porque capaz que muera, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a proyectar? Sino que, por el contrario, tener conciencia de que no somos dueños del futuro, pero Dios es el dueño del futuro. Y si estamos con Él, Él permitirá que su voluntad se haga en nuestra vida. El tercer error que cometieron estos hombres está en el versículo 17, saltamos del 14 al 17, y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El tercer error podríamos decir que es dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Muchas veces intentamos no pecar y sabemos que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de las leyes, de los principios, de los valores de Dios, y somos muy rigurosos y tratamos de comportarnos de tal o cual forma para no violar los principios de Dios. Pero aquí Santiago nos dice que también es pecado el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Podemos pecar, ¿verdad?, por hacer algo contrario a Dios, pero también podemos pecar por omitir algo que Dios nos ha pedido que hagamos, algo que Dios nos ha pedido que hagamos por intermedio de su palabra, de un mensaje, por intermedio de la Biblia, ¿verdad?, que sabemos que tenemos que hacer como hijos de Dios y no lo hacemos. Esto también es pecado. Es fácil decir: lo haré mañana, ¿verdad?, o dejar para el futuro lo que Dios nos ordena que hagamos hoy. Y esto también es orgullo, esto también es arrogancia, porque el decir: Señor, sé lo que me estás pidiendo, pero espérame, lo haré mañana, o lo haré en un futuro, o lo haré este otro año, es también tener arrogancia y pensar que tenemos el control del futuro, el pensar que tenemos el control del mañana. Esto es un error que también cometieron estos hombres, el saber que tenían que hacer lo bueno y no hacerlo, y quizás pensar en que en algún futuro podrían hacerlo, sin saber que la vida se les podía ir esa misma noche. Así que es pecado, ¿verdad?, faltar a los principios de Dios, pero también es pecado no hacer lo que Dios nos pide o dejarlo para mañana. Porque cuando dejamos para mañana lo que Dios nos está pidiendo que hagamos hoy, estamos diciendo: yo tengo el control del mañana, yo tengo el control del futuro, o yo sé que mañana o en un mes o en un año podré hacerlo, porque sé que aún estaré vivo, con salud, con vida, con fuerzas para hacerlo. Y eso es arrogancia también.
Aquí nos muestra Santiago en el versículo 16 por qué estos hombres cometieron estos errores. Dice que, pero ahora, dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Esta es la clave de por qué cometemos estos tres errores. Es por el orgullo, es por pensar yo controlo mi vida, yo tengo el poder de llevar a cabo estas metas, estos proyectos, yo tengo la fuerza, si me lo propongo yo lo lograré. Y vemos que esta es la filosofía, ¿verdad?, de estos tiempos. En todos lados nos están diciendo tú puedes, proyéctate, tú lo puedes lograr, si tú te proyectas esta meta, tú la vas a lograr. Pero nunca nos dicen, ¿verdad?, que primero tenemos que poner a Dios. Es el yo, es la religión del yo puedo, del yo tengo el poder, del yo tengo el control sobre mi vida y sobre el futuro y sobre mi alrededor. Es la pretensión de ser Dios y no hombre. Esta es la filosofía que nos está controlando, el pensar que somos dueños de nuestra vida, que somos el capitán de nuestra nave, que podemos fijarnos en las metas que queramos y las podemos lograr, porque tenemos el poder o las fuerzas o el conocimiento para lograrlo. Pero sabemos que podemos lograr quizás éxito, podemos lograr metas económicas o metas o proyectos de vida, pero si no está Dios ahí en medio, esta no tendrá ningún sentido. Podemos obtener, quizás usted puede decir, pero yo he visto personas que no tienen a Dios y logran metas grandes económicas, logran cumplir sus deseos, pero esto no tiene ningún valor. Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede haber alcanzado sus máximos proyectos, pero si no está en la voluntad de Dios, si no está Dios en medio, ¿de qué servirá? No servirá de nada. No podrá disfrutar, aunque tenga todo el oro, todas las riquezas del mundo. Si no está Dios ahí, nunca podrá disfrutar de aquello que usted ha logrado. Y es por esto que se producen estos errores, por la arrogancia, por la jactancia, por la soberbia del ser humano, por pensar que podemos hacer las cosas solos, que no necesitamos ayuda de nadie. Debemos tener claro, como nos enseña Santiago, que en toda meta, que en todo proyecto debemos tener en cuenta a Dios. Aquí nos muestra Santiago cuál es la forma correcta. En el versículo 15 dice, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. Debemos decir, si el Señor quiere. Esta es la diferencia, hermano. Cuando usted se forma un proyecto, una meta económico de vida, la diferencia está en que usted dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, yo mañana podré ir a tal o cual lugar. Si el Señor quiere, yo podré volver en tal tiempo. Si el Señor quiere, yo podré estar tanto tiempo en aquel lugar. Si el Señor quiere, yo podré lograrlo. Y siempre tiene que ser nuestra oración. Decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Saber que vivimos nuestras vidas delante de Dios y que su voluntad es la que define nuestras vidas. Y eso es lo principal para nosotros, el poner a Dios en nuestras metas, porque es ahí donde podemos encontrar la verdadera felicidad, la plenitud, y podemos cumplir nuestras metas, pero siempre poniendo a Dios primero. Qué mejor ejemplo, ¿verdad?, que la vida de Pablo.
Podemos ver cuántas cosas grandes hizo Dios con Pablo. Él es un ejemplo como líder, como misionero, como hombre. Llevó grandes cargas, enseñó del amor. Él dio el comienzo, ¿verdad?, a muchas grandes iglesias. En todos sus escritos podemos leer la sumisión siempre a la voluntad de Dios. Como ejemplo, en Hechos 18:21 dice: otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. En 1 Corintios 4:19 dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor así lo quiere. En 1 Corintios 16:7 dice: espero estar con vosotros en algún tiempo, si el Señor lo permite. En Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús. Filipenses 2:24 dice: confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Aquí podemos ver la humildad, aunque Pablo, ¿verdad?, se movía fuertemente, agresivamente, podríamos decirlo, en medio del Evangelio, pero siempre fue sumiso a la voluntad de Dios y siempre dejó claro que todo lo que hiciera era si es que Dios así lo quisiera. Mientras no experimentemos, hermanos, vivir la voluntad de Dios, no comprenderemos que su voluntad es lo mejor. Cuando usted experimenta la voluntad de Dios en su vida, cuando usted experimenta el vivir, el proyectarse y el cumplir la voluntad del Señor en su vida, usted puede dar fe de que es lo mejor, de que el permanecer en la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. En cualquier negocio o proyecto o meta, siempre debemos preferir la voluntad de Dios y clamar y desear: si Dios quiere, haremos esto o aquellos. Hermanos, les quiero invitar a que se formen metas, a que se formen proyectos de vida. Sabemos que el Señor está muy pronto, pero sabemos también que es bueno formarnos proyectos espirituales, proyectos de vida familiar, proyectos de vida económica, ¿verdad? Pero siempre hacerlo en la voluntad de Dios y siempre tener claro y decir, como dice Santiago en el versículo 15, en lugar de lo cual deberás decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que el Señor los ayude y le invito a que podamos hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Padre, queremos cumplir los anhelos de nuestro corazón, Señor. Queremos cumplir, bendito Dios, aquellas metas que nos hemos trazado, Señor. Pero te queremos pedir que tú estés en ellas, Señor. Que tú vayas primero, Señor. Y que nos ayudes, Padre. Que nos ayude a que cada proyecto, Señor, que nos formemos, a que cada meta, Señor, que nos propongamos, bendito Dios, siempre tengan un fin eterno, Dios. No permitas, Señor, que atesoremos en nosotros, en nuestra mente, Señor, metas, bendito Dios, Señor, que son solamente para esta vida, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a proyectarnos sabiamente, Señor, y a ponerte a ti siempre primero, bendito Dios. Bendito Dios, que todo lo que hagamos, Señor, sea si es que tú así lo quieres, Señor. Que siempre nos podamos mover en tu voluntad, Señor, que es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor les bendiga, mis amigos. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostenía. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo hará.